tal amigos? Mi nombre es Carlos Moreno, bienvenidos a este nuevo podcast, El Último Contacto, donde les estaré narrando un poco de los sucesos paranormales, también teorías conspirativas y por supuesto el contacto extraterrestre. En este mes de noviembre aquí en nuestro país México celebramos el Día de Muertos Comunidad. Tendremos 3 historias, la última está muy fuerte, se trata sobre este día que aquí en nuestro país lo celebramos y conmemoramos mucho. Entonces no se despeguen. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrándose los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo en el centro del cuarto y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó frente a ellos. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá solo salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en todo el patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa encontraron huesos de un adulto chaparro con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 60s y cuadros que se notaba fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto. Una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 de la madrugada me despierto y escucho un sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y la viejita, digo yo que era la viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Al otro día mi esposo horrible me cambió del lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita, porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa mi esposo estaba usando una rasuradora
y se la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasamos ahí pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padre nuestro que estás en el cielo hasta quedarme dormida. Y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en un Airbnb viejito. Mi papá siempre nos dice que en fechas de Día de Muertos es malo ser desobediente y renegar. Cuenta que tenía una prima de 20 años, se llamaba María, y sus papás tenían la costumbre de poner el altar de muertos justo el día 2 de noviembre. Esa mañana, la mamá le pidió a María que le ayudara a preparar los tamales, dulces y todo lo que ese día pondrían en el altar. María ayudó a su mamá en todo, pero mientras hacía las cosas estaba renegando, pues no creía en el Día de los Muertos que los difuntos bajaban. Ella era grosera y cada vez que su mamá la ponía a hacer algo, María volteaba la cara y su mamá, a pesar de que la regañaba, no tenía tiempo para molestarse, pues estaba apresurada, ya que todo tenía que estar listo antes de las 12 del día para recibir a los difuntos. En las prisas, María se molestó diciendo que eran mentiras y cuentos de viejos, diciéndole a su mamá que no tenían por qué apresurarse, incluso que no tenían que poner el altar. Pero su mamá la ignoraba y aún así la obligó a que la ayudara a poner el altar en la entrada de la puerta principal de su casa. El día fue pasando y cuando ya eran las 10 de la noche, la familia se dirigió a descansar. La mamá le ordenó a María que también ella se fuera a acostar porque ya era muy tarde. Pero ella aún no quería dormir y contestó en forma de burla que esperaría a los supuestos difuntos mientras veía la televisión. La mamá de María estaba tan cansada que no quería pelear, así que solo se retiró para dormir. Pasando un poco de la medianoche, se escuchó el ruido de la puerta principal abrirse. María se asomó sentada desde la sala viendo aterrada a la puerta, pues quedó en shock de ver quiénes entraban por la puerta. Era su abuela, junto con otros familiares quienes ya habían fallecido. María no lo podía creer, era tanta su impresión y miedo que no podía moverse. Se quedó totalmente paralizada viendo cómo todos iban entrando a su casa y se acercaron hacia el altar para tomar la comida que ese día había preparado su mamá para ellos. Mientras sus familiares fallecidos comían, podía escucharlos platicar y decir que para fin de mes alguien nuevo los acompañaría de regreso. Después de unos minutos vio que recogieron los trastes y los llevaban hacia la cocina, viendo cómo su abuela los lavaba. Sus familiares se marcharon, cerrando la puerta y diciendo que todo había estado muy rico. María pudo reaccionar e histérica comenzó a gritarle a su mamá. Le contó lo sucedido. Juntas se acercaron a ver al altar y lo sorprendente fue que todo estaba tal y como lo había puesto. La única explicación que su mamá le pudo dar es que se había quedado dormida y que solo había sido un sueño. Una semana después, María dejó de comer. Sus papás se preocuparon mucho y la llevaron con una curandera. La curandera les dijo que no había nada que hacer porque su alma se estaba preparando para marcharse con los fieles difuntos. Igual decidieron no escucharla y buscaron otras opciones. La llevaron con doctores, pero no tenía ninguna enfermedad que le provocara ese estado tan extraño. Fueron pasando los días y María estaba cada día más recaída y débil. El día 30 de noviembre a las 12 del mediodía, María falleció, justamente sentada en el mismo lugar donde se encontraba sentada cuando llegaron sus familiares difuntos. Comunidad, pues estas fueron las 3 historias que les traje en este primer episodio y no olviden suscribirse, darle like y compartir a este nuevo podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Les habló Carlos Moreno de El Último Contacto.